Entonces tenemos que creer que Dios tiene un plan especial para todos nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana pidiéndole al Espíritu Santo que sea hablándonos a través de su santa palabra. Si aún usted no tiene Biblia, lo invito a que tome allí del costado izquierdo suyo, prestada alguna de las Biblias que tenemos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia. Gracias te damos en esta hora por tu poder. Gracias porque tú eres la fuerza de nuestra vida. ¿Quién nos sustenta? ¿Quién nos anima? ¿Quién nos transforma, Señor? Nos ponemos en tus manos para que esta mañana sea una mañana de bendición, a través de la cual tú nos hables, Señor. Toca cada corazón que ha venido en esta mañana. Gracias porque hoy no hemos venido por casualidad. Es porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Tú quieres ayudarnos a ser mejores. Quieres transformarnos. Quieres guiarnos. En el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con los jóvenes. Fue un tiempo muy especial. Y estábamos haciéndoles algunas preguntas bíblicas. Algunas preguntas que traían ciertas astillitas. En esta mañana quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál era el apóstol que no oraba? ¿Cuál era el apóstol que no oraba? Algunos dicen Judas por traicionero. ¿Cuál otro? Bueno, Pedro. Muy bien. Algunos dicen que Pedro, porque cuando se acercó al paralítico dijo, no tengo plata ni oro. Entonces algunos dicen que era el que no oraba, pero bueno, un mal chiste. Muy bien, vamos a comenzar este tiempo. Algunos dicen que Pedro, porque cuando se acercó la persona que estaba paralítica, dijo, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. Ajá. Bueno, muy bien. Al final les explicamos algunos del chiste. Muy bien. Vamos a comenzar en esta mañana hablando de un tema muy especial. En un campamento misionero, uno de los misioneros llegó allí al lugar donde cada una de las personas venía a dar su informe misionero. Y el hombre venía gozoso por lo que Dios estaba haciendo en el Congo occidental, Congo en África, y dijo, los musulmanes han venido a atacar a las iglesias, a los grupos cristianos que estamos teniendo. Pero yo doy gracias a Dios que Dios se ha estado manifestando en todo el Congo, y a pesar de que los musulmanes han venido a perseguirnos para matarnos, Dios se ha manifestado con poder. Y el hombre empezó a contar un testimonio a través del cual cierto día venía un grupo de musulmanes con rifles en mano persiguiendo a este misionero. Dice que él se metió en medio de la selva huyendo por su vida. Y dice que mientras corría despavorido por estos hombres que venían para matarlo, 6 hombres con vestiduras blancas lo rodearon y se hicieron de frente a él. El hombre no sabía qué clase de hombre, qué tribu era esta extraña, pero dice que sus vestiduras eran blancas y resplandecientes. Cuando los musulmanes se acercaron y vieron a estos hombres con vestiduras blancas, dice que el habla de ellos empezaron a tartamudear y salieron corriendo despavoridos. Este misionero con lágrimas en los ojos hablaba del milagro que Dios había hecho. Él comenzó dando su testimonio, contando la fecha. Lo increíble es que cuando terminó el campamento misionero, uno de los hombres de la iglesia que apoyaba a este misionero le dijo, ¿usted me puede repetir la fecha en que sucedió esto? Usted la dijo, pero no escuché muy bien. Y él le dijo, el 6 de agosto de 1985. Eso era un año antes. Estaban en 1986.
Y en ese momento ese hombre empezó a llorar, el hombre de la iglesia, y dijo, ¿sabe qué? Ese mismo día, acabo de ver en mi agenda, habíamos 6 personas orando por usted a esa misma hora, clamando al Señor por usted. ¿Cuántos ángeles habían? 6, y habíamos 6 personas orando por usted. ¿Cuántos creen que a través de la oración hay milagros sobrenaturales? ¿Cuántos creen que a través de la oración Dios se va a levantar con poder en medio de su pueblo para ver milagros y prodigios y cosas que ojo no vio ni oído escuchó, dice la palabra de Dios? Tal vez usted y yo hemos escuchado testimonios que nos sacan lágrimas de la oración. Yo en mi propia vida he podido experimentar el poder de la oración. Cómo Dios mueve su mano cuando oramos, cuando clamamos, cuando doblamos nuestras rodillas. Pero nos asalta una pregunta. ¿Por qué en ocasiones no queremos orar? ¿Por qué nos cuesta cerrar nuestros ojos y levantar nuestra voz y clamar al Rey que nos escucha y que obra con milagros? Yo recuerdo que cuando comencé en los caminos de Dios pensaba que orar era solo personas de cabello blanco, porque en la iglesia los que más oraban eran personas ancianas. Yo decía, eso de orar es solo para las personas de edad. Después venía una mujer llorando y habían otras llorando, y yo decía, orar es solamente para los que están deprimidos. Después veía al pastor orando y decía, orar es solo para los líderes y pastores. Siempre pensaba que orar era para otros, pero no para mí, hasta que Dios me llamó a orar. En esta mañana vamos a hablar de 3 razones por las que nos cuesta orar. ¿Por qué si sabemos que el poder de Dios se manifiesta, la mano de Dios se mueve cuando oramos? ¿Por qué se nos dificulta orar? Y la primera de ellas la vamos a encontrar en Mateo capítulo 26, versículo 41 en sus Biblias. Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿A cuántos en esta mañana pueden decir, en momentos de mi vida me ha costado orar? Yo levanto la mano. Muy bien. Entonces esta enseñanza es para usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. 26:41. Capítulo 26, versículo 41. ¿Cuántos lo tienen? Digan amén. Amén. Dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí Jesús está dando un consejo especial a sus discípulos y a todos nosotros en esta mañana. Les está diciendo, oren, porque eso va a traer una serie de beneficios. Nos va a ayudar en los momentos de prueba, de tentación. Y la verdad, su espíritu quiere orar. Pero hay un gran impedimento, nos dice Jesús. Pero ¿la qué? La carne es débil. El primer impedimento porque a veces nos cuesta orar o no queremos orar, es porque mi carne es débil. Quiero preguntarle en esta mañana, ¿qué cosas te pide la carne? ¿Ah? Pone pereza. ¿Qué cosas pide tu carne? Dormir más, comida. En algunos no ha llegado el mediodía y de repente algo por allá, parece que estuvieran abriendo una puerta con bisagras oxidadas, ¿cierto? El estómago empieza a pedir comida. Nuestra carne pide alimentos. Y cuando queremos hacer algo espiritual es cuando parece que más nuestro cuerpo pidiese alimentos. Alguien dijo dormir. Nuestra carne pide dormir. Y en ocasiones nos hemos dispuesto, el día de mañana voy a levantarme 30 minutos antes, pero esos 30 minutos se convierten en una lucha contra Satanás y no son capaces de levantarse en medio de esa lucha. Su carne se convierte en una debilidad que les impide orar.
Otra cosa que nos pide la carne, ¿qué más? La pereza. Podríamos decir, la carne nos pide Facebook, la carne nos pide hablar también de los demás, chismosear, la carne también nos pide ver novelas, películas y todo aquello a lo cual le queremos dar gusto a diario. La carne generalmente nos pide cosas que no están alineadas con el Espíritu Santo. Y algunos estudiosos han querido investigar en medio de las iglesias qué personas dejan dar gusto o vía libre a su carne. Y algunos los han catalogado en diferentes categorías. La Biblia misma nos los llama a una categoría, los carnales. Hay hermanos en la iglesia, personas creyentes en Dios, que le dan vía libre a todo lo que su carne les pide. En Romanos capítulo 8, versículo 5, nos dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto quiere decir que una persona, aunque anhele buscar a Dios, si es una persona que ha dado vía libre a su carne, va a pensar siempre en cosas pecaminosas. No le importan las cosas del Espíritu. Su lema es: voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. ¿Qué más? Carnales. Algunos se la saben. Muy bien. El carnal puede ver un milagro, puede ver una legión de ángeles obrando, puede ver un milagro, un enfermo levantarse de su cama, puede ver un muerto resucitar. Pero ¿sabe qué va a pasar con el carnal? No le va a importar, porque él tiene su mirada puesta en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra, en las cosas de su carne. No le importa porque su mente no está en las cosas de Dios. Hay un segundo grupo de carnales, de personas que han dado gusto a su carne, pero de repente han hecho un paréntesis y dicen: no, mi carne es algo malo, a lo cual tengo que castigar. No puedo darle gusto a nada que tenga que ver con mi carne. Parecen nazis espirituales. Dicen: mi carne es algo completamente malo. Y son tan radicales que a usted le dicen: usted no debe dejar que la carne reine en su vida. Usted debe solamente dedicarse a la oración, porque el cristiano que no ora, el diablo lo devora, dicen algunos de ellos. Y sirven a Dios por miedo y maldicen su carne. Están motivados más por el juicio de Dios que por la misericordia y la gracia. Y en ocasiones castigan su carne de una manera extrema. Hay personas que no trabajan en disciplinar su carne, sino en castigar su carne. Hay un tercer grupo que algunos estudiosos lo han llamado los reprimidos. Y creen que la carne es algo que hay que esconder. Es algo en cierta forma malo y están en la iglesia, pero están pensando por allá en las cosas del mundo. ¿Cómo me gustaría en este momento estar acostado en la camita en vez de estar aquí escuchando la palabra de Dios? Tengo demasiado sueño. Son unas personas que tratan de reprimir la carne. Dicen: yo quiero estar en otro lado, pero tengo que estar en la iglesia. Yo quiero, debo orar, tengo que orar, aunque quisiera estar haciendo otras cosas. No quiero estar con el Señor, pero me toca estar con Él. Yo quisiera estar en el mundial, pero no puedo. Hay muchos cristianos que están porque les toca. No quiero estar en la iglesia, pero me toca. No quiero leer la Biblia, pero me toca. No quiero orar, pero me toca. Pero ¿qué dice Jesús en la Biblia acerca? ¿Será que las cuestiones espirituales son porque nos toca? Jesús dijo en Juan 14:15: si me aman, guardan mis mandamientos. Nuestra mayor motivación, ¿cuál debe ser para obedecer a Dios? El amor. Si usted está en la iglesia, debe ser porque ama a Dios.
Si usted está en la iglesia por otra motivación, probablemente la carne está dominando su cuerpo, está dominando todo su ser. Si vives un evangelio reprimido, vivirás un evangelio falso. Entonces cuando tú oras, si oras porque te toca, aún estás dando gusto a la carne en cierta forma. Nuestra mayor motivación es la motivación de los que creen que debemos orar por amor. A estos algunos los llaman conquistadores. Saben que deben disciplinar la carne y enseñarle a deleitarse en Dios. Diga conmigo, debo disciplinar la carne, enseñarla a deleitarse en Dios. El apóstol Pablo tenía una lucha con la carne y debemos entender esto. Nuestra carne no es algo malo. Los griegos creían en el dualismo. El dualismo es que pensaban que su carne era algo malo, que el cuerpo que los dioses les habían dado es algo malo, algo que tenían que castigar o algo a lo que deberían darle gusto, pero que no tenía nada que ver con cosas espirituales. ¿Qué dice la Biblia de nuestra carne? Nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces debemos aprender que este templo debe también honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer un pasaje especial. La Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Por qué? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que nos está diciendo el Señor es que Él quiere que nuestra vida sea completa para Dios. El apóstol Pablo decía: hago lo que no quiero, y lo que quiero hacer no lo hago. Él estaba en esa lucha de que su carne fuera disciplinada y empezara a obedecer a Dios. Y el apóstol Pablo estaba diciendo aquí: ustedes, si quieren orar a Dios, si quieren ser conquistadores, si no quieren ser reprimidos, ni nazis, ni carnales, ustedes tienen que aprender a que su carne también esté glorificando a Dios, esté irreprensible delante de Dios. Y para esto tenemos que aprender a disciplinar nuestra vida. David había aprendido en algunas ocasiones a disciplinar su carne. Tal vez después de Betsabé aprendió la lección y dijo: mi carne, si no le pongo juicio, me va a llevar a cometer errores peores. Y él escribió en el Salmo 40 acerca de: mi carne se deleita en hacer tu voluntad. ¿Se da cuenta que la carne no es algo malo? La carne, nuestro cuerpo, en medio de sus tentaciones, en medio de sus debilidades, es algo que debemos aprender a educar, es algo que debemos aprender a disciplinar. Y en otro salmo, David decía: mi carne y mi alma cantan al Dios vivo. Miren, la carne es de hábitos. Si tú disciplinas tu carne en la oración, si tú empiezas a esforzarte por orar, va a llegar el momento que tu misma carne va a pedirte orar. Cuando tú indisciplinas tu carne a desbordarse en comer, ¿sabe qué hace su carne? Le va a pedir más comida. Nuestra carne es algo que debemos aprender a educar. Cuando la educamos en algo malo, siempre nos va a pedir eso malo. Pero cuando la aprendemos y la educamos y la disciplinamos en algo bueno, ella después nos va a pedir eso bueno. Cuando acostumbras a tu carne a ciertas cosas, ella después te va a pedir eso. Y cuando la carne se disciplina, ella se va a disciplinar a cosas también espirituales. Si tú las disciplinas a esas cosas espirituales. Algunos dicen: ay, pastor, es que yo no puedo, usted no sabe cómo es de duro disciplinar mi carne. Yo intento y cuando estoy orando me quedo roncando.
Eso es mentira de Satanás. Debemos aprender a ser disciplinados en el área de nuestra carne. Cuando nosotros nos quedamos dormidos en la oración es porque no hemos aprendido a disciplinar nuestra carne. Cuando disciplinas tu carne va a responder. Y aquellos espirituales priorizan agradar al Espíritu Santo antes que otras cosas. Son aquellos que se acostumbraron a los hábitos espirituales. Ay, pastor, es que usted no sabe cómo me cuesta ayunar. El médico me dijo que yo no podía abstenerme de alimentos. Y ni siquiera ha ido al médico la persona para decir esto. Tenemos que aprender que nuestra carne debe ser sometida a Dios. ¿Cuántos dicen quiero someter mi carne a Dios? Amén. En ocasiones no le hemos dicho a nuestra carne, hoy voy a ayunar. Y carne, hoy no me vas a pedir alimento. En ocasiones algunos dicen, siento cierta agonía en el fondo de mi ser cuando ayuno. Debemos pedir en oración que Dios fortalezca nuestro ser. Cuando nos acostumbramos a orar, por naturaleza nuestra carne va a anhelar ese tiempo especial. Y la llave de la victoria es decirle a nuestra carne y decirle a Dios primeramente, someto mi carne a tu voluntad. Una segunda razón por la que a algunas personas nos cuesta orar es porque hay fuerzas espirituales que se mueven en contra de la oración. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 12? Vamos a leerlo juntos ahí en su Biblia o en la diapositiva. Dice la Biblia lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Entonces, cuando usted va a orar y el bebé empieza a llorar, muchas veces no es culpa del mismo bebé, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha primordial, según este versículo, ¿nuestra batalla es contra la carne? No. ¿Es contra otros hombres? No. ¿Es contra Satanás y sus huestes de tinieblas? Sí. Mire, si alguien conoce el poder de la oración es Satanás. Si alguien ha visto cómo Dios obra en medio de los hombres cuando ellos oran, es Satanás mismo. En el testimonio que le conté al comienzo, quien estaba persiguiendo a través de los musulmanes era el enemigo. El enemigo quería derrotar, quería destruir la predicación del evangelio en el Congo y estaba usando a musulmanes para que destruyeran esto. Pero en medio del clamor, quien fue derrotado fue Satanás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque en medio de la oración Satanás es derrotado. Y cuando Satanás sabe que cuando oramos las huestes de tinieblas son destruidas, imagínese qué va a hacer el diablo. Va a querer hacer todo lo posible para que usted y yo no oremos. Zacarías oraba y Dios desató una respuesta a aquello que anhelaba. Ana llegó al santuario, llegó al templo y tenía un anhelo profundo en su corazón. Y oró y Dios respondió. Jesús en la cruz oró y cuando oró, el diablo en la cruz fue derrotado. Cuando tú y yo aprendemos que a través de la oración lo que Satanás quiere hacer en nuestra vida es derrumbado, vamos a levantar un clamor, vamos a orar más. Una de las cosas que debemos entender es que las fuerzas espirituales de maldad buscan oprimir. ¿A cuántos les ha pasado que no pueden dormir y se levantan a orar? Y santo remedio para quedarse dormido, la oración. Debemos entender que muchas veces estamos en una lucha constante, no solo con nuestra carne, sino también con huestes espirituales. A veces le decimos al Señor, estábamos orando y le decimos, Señor,
bendice esta nevera, que todo lo que haya ahí sea de bendición para mí, para otros. Multiplica lo que hay en la nevera y de repente se acuerda que dejó los frijoles en la estufa y sale corriendo y hasta allí llegó la oración. Una de las estrategias que usa Satanás es la distracción. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que están orando y empiezan de repente a pensar en otro asunto, en otra cosa. Muchas veces son ataques del enemigo que buscan distraernos de nuestro tiempo con Dios. Pero Dios nos ha dicho que debemos ser perseverantes en la oración. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos distraídos debemos recordar lo que estábamos haciendo para seguirlo haciendo, que era buscando al Señor. Jesús nos contó una historia de una mujer que necesitaba que el juez hiciese justicia. Y dice que le clamó al juez diciéndole: tenga misericordia de mí, juez. Y el juez: no, señora, yo ando muy ocupado, no venga a molestarme. Y dice que ella le rogaba y le suplicaba y le insistía constantemente. Y nos dice que el juez, porque la mujer le era molesta, decidió decirle: bueno, está bien, cuénteme qué es lo que usted necesita, porque ya me tiene hasta aquí de tanto clamar. Jesús dice: ¿cuánto más hará Dios con aquellos que clamen día y noche? Una de las cosas que debemos entender es que en medio de la lucha espiritual, Dios ha puesto la oración, pero también debemos ser perseverantes. Quienes no han descubierto lo que una gota puede hacer sobre una roca, déjenla constantemente caer para ver cómo la gota hace y rompe la roca, cómo hace un hueco y termina destruyendo una roca. Eso hace la perseverancia en la oración. Usted puede decir: pero al Señor ya le he pedido que me ayude con mi esposo y nada que cambie este muchacho, este hombre. Probablemente Dios quiere que tú batalles. El versículo nos dice: nuestra lucha. La palabra lucha significa batalla, guerra. Quienes no han visto la mano de Dios a través de la oración es porque les ha faltado ser perseverantes, les ha faltado ser luchadores. Los que practican alguna clase de arte marcial dicen que el secreto para llegar a ser cinturón negro o un sensei, lo que más les insisten son dos cosas: disciplina y perseverancia. En los aspectos espirituales, para luchar contra las huestes de tinieblas, lo que más necesitamos es perseverancia. Mire, usted puede orar una vez a Dios: Dios, sáname de mi enfermedad. Sáname de mi enfermedad. Dios ha escuchado nuestra oración, pero Dios quiere que seamos perseverantes porque Él le encanta cuando le oramos. Él le encanta escuchar nuestra oración. Y número 2, porque Satanás, que está obstruyendo muchas veces nuestra oración, es derrotado frente a nuestra perseverancia. Amén. ¿Cuántos quieren ver una manifestación gloriosa de Dios? Debemos aprender a ser perseverantes en medio de las acechanzas. Una tercera razón por la que no nos gusta orar es porque mi relación con Dios está fracturada. Mi relación con Dios está rota. Me da vergüenza darle la cara a Dios porque definitivamente me he alejado de Él. He actuado contrario a lo que Dios me ha dicho y en el fondo yo lo sé. Sé que estoy desobedeciendo a Dios. Sé que hay pecado en mi vida. Y esta es una de las razones más comunes por la cual no queremos orar. Y es que realmente sabemos que Dios no escucha cuando no hay arrepentimiento en nuestra vida. ¿Qué dice Mateo 6:6 en la Biblia? Busquémoslo. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice: mas tú cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Repita conmigo, Padre, que está en secreto. Y tú, Padre, que ve en lo secreto, ¿de qué? Te recompensará en público. Si tal vez hay pecado en nuestra vida, hemos olvidado este pasaje y muchos otros. A veces en el mundo, en el diario vivir, si usted daña algo y eso que usted dañó es de alguna persona, si sea un familiar, la persona le dice, ¡me lo paga! Pero si es nuestro papá y es un padre amoroso y nosotros dañamos algo, el padre nos dice, hijo, lo dañaste. Este muchacho. Pero bueno, vamos a comprar otro o vamos a arreglarlo. Hemos olvidado que cuando oramos a Dios no estamos orando a un desconocido, sino estamos orando ¿a quién? A nuestro Padre, a nuestro papá, a un Padre lleno de amor. Cuando el hijo pródigo pecó, dijo, volveré a mi padre. Y cuando caminó hacia el padre salió al encuentro de su hijo y lo abrazó y lo besó. Si hay pecado en tu vida, si hay obstrucción en la oración por el pecado, hay un Padre de amor. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Si hay algo que anda mal en tu vida, tienes un Padre de amor que quiere reconciliarse contigo, quiere que tú te reconcilies con Él, porque Él con sus cuerdas de amor quiere darte una nueva oportunidad. Entonces, si hay pecado en nuestra vida, no debemos dejar que eso sea un impedimento. La oración no es para los perfectos, la oración es una herramienta de sanidad para los que están enfermos. Amén. ¿Cuántos necesitan crecer en oración? Amén. Un cuarto y último impedimento que nos está impidiendo buscar al Padre es porque tengo situaciones con otras personas sin resolver. La Biblia nos dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, hablando de la relación matrimonial. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿no qué? ¿No qué? Aquí habla de la relación conyugal y le dice al marido, usted trate a su esposa como la reina de la casa, cuídela, protégela. Pero si están en conflicto, si están en rencillas, póngase las pilas para que su oración no tenga estorbo, para que no haya un impedimento en su oración. Y a lo largo de la Biblia vemos el mismo ejemplo, versículo tras versículo. Jesús dijo, si alguien trae su ofrenda al templo, pero se acuerda que está peleando, que está teniendo una rencilla, que está teniendo una envidia contra su hermano, vaya y reconcíliese primero con su hermano y ahí sí después vaya y traiga la ofrenda. Cada cosa que hagamos para Dios debemos hacerla con libertad. Y no hay libertad cuando haya un ciclo de rencor, de amargura o de odio o de rencilla frente a otra persona. Entonces, uno de los grandes obstáculos por los que en ocasiones usted no ha podido tener una relación de oración es porque hay algo en su corazón en contra de otra persona. Usted no ha venido a cerrar el ciclo. Un ciclo que Satanás ha puesto de rencilla, de incomodidad frente a un hermano, a un familiar. Usted tiene que reconciliar, que buscar el perdón, pedir perdón o perdonar. Porque si no, esa oración no va a salir del techo.
Y por eso muchas veces el desánimo cuando oramos. Para finalizar entonces, ¿qué debemos hacer? Algunos dirán, uy pastor, yo le apunté a las 4. Pues bien, Dios nos da soluciones, amén. Dios quiere que le busquemos. Lo primero que debemos hacer es someter la carne. Dice la Biblia, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Debemos recordar que nuestra carne ahora le pertenece a Dios, que este estuche es templo. Y no se frustre cuando en su lucha usted en ocasiones decaiga. Recuerde, vuelva y levántese y vuelva y barra el templo. A este lugar le hacemos aseo cada semana. Alguien viene y le hace aseo cada semana. Este es un lugar físico, pero el lugar donde realmente habita el Señor es dentro de usted. Y dentro de usted, usted debe recordar que hay cosas que deben ser limpiadas, que deben ser arregladas, que deben ser sometidas al Padre. Amén. Número 2, dice la Biblia, orad sin cesar. Una esposa decía, no, yo con mi esposo no oro. Hermana, pero ¿por qué no ora? No, él quiere que oremos, pero yo no quiero orar. La Biblia me manda que no ore con él. ¿Y cómo así que no ore con él? Sí, no ve que se llama César. La Biblia dice, orad sin cesar. Nos manda a orar sin parar. La palabra cesar es parar, es terminar algo. Algunos dicen, ¿cómo eso de orar sin cesar? Si a mí a duras penas me cuesta orar por la comida y ahora me manda a orar en todo momento. Imposible. Pero hay algo que yo he puesto en práctica de este versículo y en esto le hablo con autoridad. He descubierto que hay varias formas de orar. No siempre orar implica arrodillarme, cerrar mis ojos y levantar un clamor a Dios. No. Hay ocasiones en que puedo orar en el Espíritu y en ocasiones voy manejando y empiezo a orar. Mentalmente le digo, Señor, no con voz audible, en la mente le digo, Señor, bendice el trayecto, o ayuda a que vengan discípulos o que vengan almas. Mentalmente. Probablemente algunos han malinterpretado este versículo y piensan que a todo momento tienen que estar Padre Celestial y están con alguien hablando, lo están presentando a una persona, mucho gusto, espera un momentico, Padre Celestial, bendice a ese que me acaban de presentar. No, usted puede venir ante la persona y mientras las está saludando mentalmente decir, Señor, bendice a esta persona, ayúdala, guíale, fortalécele. Tenemos que aprender el hábito de estar pensando en Dios constantemente, de estar levantando un clamor por discípulos, por personas que conozcan del Señor. Amén. Y una tercera cosa, creo que no está aquí, y una tercera cosa es recordar que usted está en una batalla espiritual. Que cuando usted ore, hay alguien que quiere oponerse, hay fuerzas poderosas que van a oponérsele. Y usted debe decir, Señor, ata todo ataque de Satanás. Porque si bien un cristiano verdadero no puede ser poseído, sí puede ser oprimido, sí puede ser atacado. Pero cuando nos fortalecemos en Dios, que dice la Biblia, el maligno no le toca. Amén. Entonces quiero finalizar en esta mañana que estamos llevando 40 días y que hemos tocado uno de los textos especiales de estos 40 días, a que nos parezcamos a Jesús. Si Jesús tenía el hábito, dice, y de mañana iba a un lugar desierto y oraba. Si Él tenía una comunión íntima con el Padre, Él era el creador del universo y Él sabía que era necesario en su agenda sacar un tiempo para orar. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos ese tiempo con Dios para orar? Probablemente usted en alguno de los 4 puntos que vemos como impedimento de la oración se siente identificado. Voy a invitarlo que en esta mañana se ponga de pie
y vamos a estar orando por usted, vamos a estar clamándole a Dios. Si usted quiere que oremos también por usted, porque tal vez está teniendo una lucha espiritual, siempre el diablo me gana, me quedo dormido, vamos a orar por usted en esta mañana. O tal vez si usted tiene una rencilla con alguien y hay alguien que usted dice, Señor, llévatelo, yo te lo mando, es momento de orar y decirle al Señor, Padre, ayúdame a sobrellevar a esta persona. Y mientras oramos, si alguien quiere pasar adelante para que oremos por usted, vamos a estar pidiéndole al Señor en oración. Vamos a estar clamándole a Él, diciéndole, Señor, yo quiero orar. Yo sé que hay poder en la oración. Yo sé que hay poder en clamar a ti. Si hay alguien que en esta mañana quiere que oremos por usted, voy a estar pidiéndole que pase adelante y los pastores, los líderes, misioneros van a estar orando por usted en este momento.